Padre Santo, te agradezco, Señor, el privilegio, Señor, que me das estar aquí, no siendo merecedor de ello, Señor, porque como dice también tu palabra, Señor, mi pecado siempre está delante de mí. Padre mío, ¿qué puedo decirte, Señor? Simplemente que perdones mis faltas, Señor. También pidiendo permiso y dirección, Señor, de tu Santo Espíritu para que dirijas, Señor, las palabras que he de expresar. Y Padre mío, no sea yo, Señor, sino tu palabra, Señor, la que hable, Señor. Rogamos, Señor, de tu gracia y de tu dirección, Señor, en Cristo Jesús, agradeciendo tus bondades. Amén. Pueden tomar su lugar un momento. Recordemos, estimados hermanos, que estamos estudiando la confesión de fe de los Países Bajos, llamada de dos maneras. Algunos la llaman creemos y confesamos porque en su primer párrafo de cada artículo tienen esa frase, creemos y confesamos. Confesión de fe de los Países Bajos, que en su momento eran Holanda y Bélgica. Hemos hecho mucho hincapié, hermanos, en esta confesión por una razón principal, que es la que expresa la sana doctrina. Y es un documento histórico que da testimonio acerca de la lucha de la Iglesia en su tiempo, pasados los años de convulsión tremenda en la Reforma en el siglo XVI, que recordemos, a final de este proceso hay una guerra que se llama de 30 años en Europa y que llega a su fin con un tratado que se llama el Tratado de Westfalia, donde la Europa ya dividida, Europa dividida entre Iglesia Reformada e Iglesia Católica Romana. Hace unos días estaba conversando con una de mis nietas y tomábamos como referencia dos libros de la Escritura del Nuevo Testamento, que es Lucas y Hechos, los cuales se dice fueron escritos por el médico de cabecera de Pablo, llamado Lucas. Lucas no fue testigo presencial de lo que escribe en el Evangelio, sino que al principio él dice que habiendo muchos indagado, investigado, con diligencia, y dice, yo también lo hago, y te las expongo, oh Teófilo, para que tú sepas de los acontecimientos que han llevado lugar, o ha tenido lugar, en años anteriores. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque es necesario poner ante la autoridad la veracidad de lo que se nos está acusando. Y en este caso, en épocas de la iglesia, vamos a llamarla que estaba surgiendo, había muchas cosas que tergiversaban. Y platicando con mi nieta decía, es que acusaban a los primeros cristianos de ser caníbales, de que se comían unos a otros, por las palabras que leímos en Juan 6. Es necesario que coman mi carne y beban mi sangre. Y esto no fue nuevo en esa época. Se repitió también en la época de la Reforma bajo acusaciones diferentes.
Entonces fue necesario que estos hombres levantados por Dios pusieran por escrito y en orden la doctrina del cristianismo. Recordemos que en el siglo XVI se estaba saliendo apenas de la Edad Media. ¿Y alguien se acuerda de los dos movimientos que dieron pauta a esta salida? El Renacimiento y la Reforma. En el 35, el artículo 35 que nos va a llevar ahora la atención para abordar, dice de esta manera: creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo ha ordenado e instituido el sacramento de la Santa Cena para alimentar, sostener a aquellos que ya ha engendrado e incorporado a su familia, la cual es la Iglesia. Aquellos que han sido regenerados tienen ahora en sí dos clases de vida, una corporal y temporal, que han traído de su primer nacimiento y es común a todos los hombres, otra espiritual y celestial que le es dada en el segundo nacimiento. Recordemos lo que dice Juan 3 en Nicodemo, el cual se produce por la palabra del Evangelio en la comunión del cuerpo de Cristo. Esta vida no es común a todos, sino solo a los elegidos de Dios. De este modo, Dios nos ha dispuesto para mantenimiento de la vida corporal y terrenal un pan terrenal y visible que sirve para ello y es común a todos. De la misma manera que la vida, pero para mantener la vida espiritual y celestial que poseen los creyentes, Él les ha enviado un pan vivo que descendió del cielo, a saber, Jesucristo. Este pan alimenta y sostiene la vida espiritual de los creyentes cuando Él es comido, esto es, cuando Él es apropiado y recibido por la fe en el Espíritu, a fin de representarnos este pan celestial y espiritual. Cristo ha dispuesto un pan terrenal y visible por sacramento de su cuerpo, que recordemos es el pan en el rito del sacramento de la Santa Cena, y también a través del vino por el sacramento de su sangre para manifestarnos que tan ciertamente como recibimos el sacramento y lo tenemos en nuestras manos, lo comemos y bebemos de nuestra boca, por lo cual es conservada nuestra vida, así que de cierto también que recibimos el alimento para nuestra alma. Y el artículo sigue, hermanos, pero en esta ocasión lo vamos a dividir en dos. Y vamos a referirnos en esta ocasión al pan. Seguramente ustedes como lectores asiduos de la Escritura se habrán dado cuenta en este pasaje de Juan 6. En este capítulo menciona cómo el Señor, en primera instancia, predicando el Evangelio y siendo pues oído por muchas personas, multitud de personas, el capítulo 6 en su versículo 1 nos menciona la narrativa de la famosa alimentación de 6,000 personas. Cómo de manera, vamos a llamarlo así, milagrosa, vamos a llamar así, del refrigerio que
Seguramente una madre había dado a su niño, ¿cuántos panes eran, se acuerdan? Como buenos lectores de la Escritura. ¿Cuántos panes tenían? Ajá. ¿Y cuántos pececillos? 2, exacto. El Señor les dice a sus discípulos, bueno, pues denles de comer. ¿Y cuál es la respuesta? Señor, ni con 200 denarios sería suficiente para alimentar esta multitud. Y esto previamente lo había dicho el Señor, dice la Escritura, para probarlos. Entonces Él dice, bueno, tráigame lo que tenemos y recuesten a todos en el pasto, por así decirlo, y voy a dar gracias. ¿Qué sucede? La multiplicación de los panes. Y lo que sabemos, porque seguramente en la escuela dominical lo hemos aprendido, se sacian, ¿verdad? Y dice la Escritura también que el Señor les dice a sus discípulos, vayan y recojan los sobrantes. Y aquí viene una palabra muy significativa, para que no se pierda nada. ¿Cuántas cestas levantaron de los sobrantes? ¿Alguien se acuerda? 12 cestas. Canastas enormes. Donde comieron, y sin ser despectivo, dijeran ahora ni no inclusivo, se contaron solamente a los hombres y no a las mujeres ni los niños. Entonces seguramente es un número mayor. Esto a manera de introducción, hermanos, nos lleva a un punto muy importante. El capítulo 6 del libro de Juan, que hemos tomado como referencia, es un pasaje muy rico y a la vez complejo, porque nos habla de varios aspectos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y uno que quiero destacar como primer punto, estimados hermanos, es el siguiente. Continúa narrando Juan cuando termina esto de la alimentación de tantas personas. El Señor se retira aparte para orar y los discípulos se quedan. Entonces menciona el Evangelio que ellos parten en la barca, pero que Jesús no va con ellos. Y tenemos el acontecimiento cuando Jesús los alcanza y camina sobre el mar. Y llegan a la otra orilla. No nos vamos a detener ahí porque también es un pasaje muy bueno y muy rico. Sigue narrando el apóstol Juan diciendo que las personas que habían presenciado este acontecimiento, pero previo a ello habían escuchado las enseñanzas de Jesús, venían a buscarle. Y al siguiente día lo buscaron donde lo habían dejado y no lo encontraron. Y supieron que sus discípulos habían partido. Y entonces vieron que otras barcas habían arribado a este muelle, por así decirlo, y entonces ellos
van a buscar al Señor Jesús a Capernaum, al otro extremo. Y es donde empieza, hermanos, el pasaje que nosotros hemos leído el día de hoy. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y vean, hermanos, las palabras tan duras, porque el Señor sabía el corazón de ellos. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Jesús mismo daba testimonio de la incredulidad. Hermanos, nosotros a veces con cierta mente fantasiosa pensamos: Señor, si hubiera estado yo ahí, hubiera presenciado algo, quizás hubiese sido diferente mi caso. Pero no, hermanos. Somos seres humanos, proclives siempre a la rebeldía. Pero vean cómo les reprocha el Señor Jesús y les dice: ustedes me buscan, no por las señales, sino porque comieron. Y continúa diciendo: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Palabras, hermanos, vedadas, ocultas para ellos, no la entendían. Y ellos se jactan diciendo: Moisés, nuestro héroe, por así llamarlo, nos dio verdadero pan del cielo. Y dice el Señor Jesús: a la verdad, Moisés le dio pan del cielo, pero murieron. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Ahí está lo importante, estimados hermanos. Cristo mismo se dice a sí mismo, por el pleonasmo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Cosa dura. Aunque me habéis visto, no creéis. Viene a mi mente, hermanos, haciendo un acotamiento. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor sanó a leprosos? ¿Cuántos vinieron a agradecerle? Solo uno. Habiendo sido sanados de una enfermedad que en su época era ser desahuciado y ser desterrado del pueblo. Y solo uno regresa a agradecer el favor que Dios había tenido para con ellos. Y él mismo le pregunta: ¿cuántos eran? Y solo uno regresa. ¿Qué estoy destacando, hermanos? La rebeldía del hombre, de nosotros. Sigue diciendo la Escritura que a nosotros, tomando como referencia el pasaje, si me permiten ustedes, ahí en el libro de Mateo, como ejemplo,
Vamos a ver el libro de Mateo. Mateo 13, hermanos. Vamos a tomar este pequeño acotamiento como referencia y para explicar, hermanos, lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo con estas personas que el Señor está hablando. Mateo 13, del versículo 10 al versículo 17. Antes de que leamos, hermanos, tenemos en los versículos anteriores la reseña de la parábola del sembrador. ¿Y cómo finaliza el versículo 9? El que tiene oídos para oír, oiga. Ajá. O sea, dijeron por ahí, el que entendió, entendió. Y viene entonces un aspecto muy importante. Voy a leerlo, me siguen con su vista, por favor. Mateo 13, 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo, por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esta aplicación, hermanos, que hemos tomado como referencia, se aplica perfectamente en este punto. Dios les estaba, a través de Jesucristo, les estaba dando a entender el cómo Dios estaba dándole al Hijo, a Cristo Jesús, la obra de redención. Fíjense bien, hermanos, cómo de alguna manera ratifica este punto en el versículo 29 de Juan 6, 29. Dice el Señor Jesús: respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y Él lo dice más claramente en lo que hemos leído en el 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La respuesta contumaz del género humano caído: ¿qué señal pues haces tú para que creamos para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Fíjense bien, hermanos, el cuestionamiento agresivo y ofensivo. ¿Qué obra haces? Después de haber sido testigos presenciales de cosas tremendas, todavía preguntándole: ¿qué obra haces? Para demostrarnos a nosotros quién eres. Continúa diciendo el Señor:
estos hombres, dice, comieron el maná que les dio su caudillo, porque lo exaltaban mucho, comieron el maná y murieron. Y Jesús dice, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés pan del cielo? Mas mi Padre, el verdadero centro de todo, os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vean ustedes, hermanos, cómo el Señor es criticado. Y continúa diciendo la Escritura, como los demás decían, ¿cómo este hombre se atreve a decir que descendió del cielo si nosotros conocemos a su papá, conocemos a su mamá, conocemos a sus hermanos? ¿Cómo es que se atreve a decir que este hombre descendió del cielo? Pero no tenían presente, hermanos, lo que se nos narra en los evangelios al principio. La concepción divina de María. No lo tenían en mente. Y entonces ellos empiezan a decir, ¿cómo es posible que Él nos dice eso si nosotros lo conocemos a la perfección? Y aquí viene, hermanos, ya algo que nos atañe a nosotros. Y es lo siguiente, versículos 37 al 40. Todo lo que el Padre vendrá a mí, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad, continúa diciendo, del Padre, del que me ha enviado, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez, palabras vedadas para las personas que estaban a su alrededor. Estos pasajes en su momento, hermanos, fueron para mí de consuelo en una época crítica. A veces uno pasando vicisitudes de diferente índole, como creyente, culpándose, como creyente, como padre también cuestionándose, y muchas cosas que como seres humanos pasamos. Y llega este pasaje y nos dice que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y de todo lo que el Padre le dio, no pierda yo nada. Eso es una promesa, hermanos. Que a pesar de que nos veamos perdidos por diferentes circunstancias, la promesa de Dios es firme. Porque a veces sentimos que estamos tan fuera, que estamos de verdad tan apartados,
Y como el hijo pródigo a veces regresamos, y no por nosotros. La promesa de Dios es esa, de lo que el Padre le dio al Hijo, no sufra pérdida. ¿Se acuerdan de esa frase que mencionaba el Señor? Que Jesús dijo, yo no quiebro la caña cascada, ni voy a apagar el pabilo que humea. ¿Se acuerdan de eso? Pues esta aplicación tiene. Aquella persona que está a punto de sucumbir, Dios no le da el tiro de gracia. Aquella caña cascada que está casi a punto de quebrarse, no le da el tiro de gracia tampoco. Y esa es una tremenda promesa de Dios para el creyente. Y no por nosotros, sino por Dios mismo. Como había dicho al principio, bueno, como en pasajes anteriores, este mismo capítulo, Dios dio al Hijo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando el Señor es más explícito y dice, tengo unas ovejas que no son de este redil, y ellas que oirán mi voz? ¿O no dice así? ¿Y a quién se refería? Al pueblo de Israel. ¿Y quiénes son las del otro redil? Al pueblo gentil. Y cuando oigan mi voz, porque van a reconocer mi voz, vendrán a mí. Y como dice San Pablo en Efesios 2, de estos mismos dos pueblos, Dios ha hecho uno solo. ¿Y cómo lo llama en Efesios 4? A la familia de la fe. Son incorporados en. Por eso es que la confesión belga dice eso. Son hechos miembros de la familia de Dios. ¿Ven ustedes, hermanos, cómo hay una relación tremenda entre los pasajes de la Escritura en los diferentes libros? No cada uno va por su lado, no. Todos llevan el mismo fin, como vamos a ver más adelante. Continuamos. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan del cielo, y ya lo hemos abordado. Daban testimonio de conocer al Señor Jesús y de conocer a su familia. Y vean ustedes, hermanos, la importancia que tiene ahorita lo que vamos a ampliar un poquito más. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ven ustedes? Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esto es un poco más complejo, hermanos, pero también muy hermoso. Voy a leerlo una vez más. Dice de esta manera: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ahora, ¿cómo es posible esto? El que oyó del Padre y que fue enseñado por Dios. Lo explica el apóstol Pablo de una manera magistral en el libro de Efesios 1, versículos 1 al 13, que voy a leer. Síganme con su vista, estimados hermanos, este pasaje, Efesios 1.
Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Betel, pudiéramos decir. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, no porque somos santos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. ¿A quién se adopta, hermanos? Al que no es mi hijo, si no, no sería adopción. Para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? Otra vez, de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No es que yo quiera, hermano, tú si quieres sigue a Cristo. No, Señor, este es el puro afecto de la voluntad de Dios mismo. ¿Para qué? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, fíjense bien, aquí ese es el punto medular, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Predestinados, conforme al propósito del que hace las cosas ¿qué? Según el designio de su voluntad, no la del hombre, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, y está hablando como judío, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Ven, estimados hermanos, cómo tiene sentido esto? Otra vez repito el punto de referencia, versículo 45 de Juan 6. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios, así que todo lo que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Y por eso repito lo que he dicho anteriormente, hermanos. Nosotros somos fruto de los predicadores que nos antecedieron. Y recuerdo a varios. Y somos fruto de ellos en términos humanos. Pero también recordando, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? El Señor. Dice, no que alguno, más adelante en el pasaje que tenemos como referencia, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este vino al Padre. Y continúa diciendo,
De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y les vuelve a reprochar: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que del que él come, no muera. Yo soy el pan vivo, dice el Señor Jesucristo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Una referencia, hermanos. Busquemos ahí en el Evangelio de Mateo 26, 28. ¿Qué nos dice? Como referencia a lo que estamos leyendo en este versículo. ¿Alguien lo tiene? Por favor, que le dé lectura. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Así es. Y viendo desde el versículo 26, decía así, ¿lo quieres leer, Saray, por favor? 26 y 27 y 28, por favor. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Así es. Dice desde el 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y lo que leyó nuestra hermana Sara más adelante, tomando la copa, dio gracias y les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Ven ustedes ahora, hermanos, cómo la Escritura es una unidad? ¿Cómo no cada quien va por su lado? No. Las palabras que están siendo señaladas en este lugar, en Juan 6, que hemos tomado como referencia, hablan de eso, del pan de vida, que el mismo Señor dijo: yo soy. Y el reproche de las personas en su momento: nuestros padres comieron de veras pan del cielo. Y el Señor les dice: bueno, comieron de ese pan, pero murieron. Yo soy el pan que da vida. Y entonces, como hemos visto en predicaciones anteriores, hermanos, el sacramento de la Santa Cena es eso, un medio de gracia, por el cual conmemoramos el sacrificio del Señor Jesucristo. Y no solo eso, como hemos leído también, la sangre del nuevo pacto. ¿Había otro? Claro que sí. El llamado, por decirlo en términos generales, el pacto de obras. Porque como dice la misma Escritura, el que quería vivir tenía que hacerlas para vivir. Y ahora nosotros tenemos el pacto de gracia. ¿Por qué? Porque como dice San Pablo, si alguien hace un trabajo y se le paga, su salario no se le toma como gracia, sino como paga, como sueldo. Pero al que no hace y se le da el salario, entonces ya es gracia, ya no es paga. ¿Ven la diferencia? Jesús hizo por nosotros lo que nosotros no pudimos hacer.
Por eso también las palabras que menciona, Moisés dio de comer de ese pan, pero murieron. Pero ahora yo soy el pan que descendió de verdad del cielo y da vida al mundo. Y nos empieza a narrar la escritura de cómo era la crítica, porque como hemos dicho, sus ojos estaban velados. No les fue dado en su momento a conocer, como dice el apóstol Pablo, los misterios de esto. Pero ¿qué dice el Señor? Pero a vosotros es dado el conocer el misterio. Y mismo San Pablo lo menciona en sus cartas. A mí me fue dado declarar el misterio del Evangelio, anunciado por los profetas. Y cómo Jesús mismo da testimonio de ellos diciendo cosas que estaban profetizadas que los justos y profetas quisieron ver y no lo vieron. Y ahora ustedes lo ven, pero no lo creen. Porque en esto mismo se cumple la misma escritura. Porque su corazón está endurecido. Tenemos entonces, hermanos, bajo este punto, la promesa hecha por el Señor Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿No le suenan las palabras como en el mismo libro de Juan 14? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y continúa diciendo, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Este pues, hermanos, es el pan. Ustedes recordarán, hermanos, cuando el Señor lleva a sus discípulos al monte y viene un acontecimiento muy importante, lo que se ha llamado la transfiguración. Y es un acontecimiento muy importante, porque aparecen al lado del Señor Jesús Elías y Moisés. Y las palabras diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Eso registra Mateo 17:5. A él oíd. Y no se contrapone con lo que estamos leyendo ahorita. Y lo que quiero destacar, estimados hermanos, al final de este sermón, es lo siguiente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Enseñando. Esta es una distintiva de la iglesia, hermanos, la enseñanza. Y mucho más
Y digo mucho más porque la necesidad así lo requería en la Reforma. La enseñanza de la Escritura. La enseñanza de la Escritura. Y no se diga en lo reformacional. Regresando a la Escritura como punto de partida. Decía el hermano Doyever, que sea nuestro punto de Arquímedes, el punto medular básico de apoyo. Quiere el Señor, hermanos, bendecirnos, y quiere el Señor en su gracia haber sido cada uno de nosotros enseñado por el Padre, acercándose a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y creyendo con todo el corazón de su obra mediadora y su resurrección en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Les invito a estar en pie, hermanos. Agradezco, Señor, tus bondades con que nos colmas este día, Señor. Damos gracias por las promesas hechas por ti en la palabra, Señor. Rogamos, Señor, que tú tengas a bien tener misericordia de los que estamos aquí y de los que han de creer, Señor, por la palabra, Señor, que han de expresar tu iglesia, Señor. Rogamos de tu gracia, Señor, y pedimos, Señor, que tú, Señor, confortes nuestro corazón, Señor, y también, Señor, que nos hagas retornar edificados, Señor, a nuestras casas. En Cristo Jesús te agradecemos tus bondades. Amén.